Ahorramos porque pensamos en tu futuro. Guardo mi dinero para mi superación personal. Invierto en mi paz y tranquilidad. Tú también puedes beneficiarte con ahorro a la vista, ahorro semilla, mi primer ahorro y depósito a plazo fijo. Pensamos en tu bienestar y en tu futuro. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente. Amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde donde quiera que ustedes se conecten, siempre con este proyecto, con esta idea deportiva que ya tiene pues 3 años ya de existencia del programa Un Café Con y 4 años ya Huella Deportiva. Hemos nacido en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, y desde ahí pues nos hemos mantenido directamente con ustedes conectados a través de las redes sociales y de esta nueva tendencia que es ahora pues los podcasts, las entrevistas a través de las redes sociales. Así es que queremos agradecerles a ustedes por acompañarnos semana tras semana, siempre en nuestros programas, siempre conociendo a un deportista, conociendo a una persona que ha hecho o ha dejado su huella deportiva en su caminar, en su vida, que ha hecho pues historia en el deporte, y el día de hoy no puede ser de otra manera. Así es que vamos ya en un ratito nomás a presentarle a nuestro invitado del día de hoy, no sin antes agradecer también a todas las personas y instituciones que hacen posible que nosotros lleguemos semana tras semana hacia sus hogares, hacia sus dispositivos móviles. Queremos agradecer a la Radio Pública de Cotacachi, que precisamente en este momento debe estar reconectando la señal de esta entrevista para transmitirla a través de la 93.5 en FM. Queremos agradecer también al municipio de Cotacachi, que hace posible que nosotros también ocupemos ese espacio de la fanpage del municipio para poder también salir al aire a través de ese medio de comunicación. Queremos agradecer a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi. Queremos agradecer también a su ferretería, la Ferretería de Cotacachi, Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño. Queremos agradecer a Comercial Isabelita, que es este espacio que nos abre las puertas de este bonito lugar, de esta bonita locación, de este set, para nosotros poder entrevistar a nuestros invitados. También queremos agradecer al Café Don León, este café que me voy a servir el día de hoy con mi invitado mientras conversamos de su vida. Y también quiero agradecer al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo. Un agradecimiento especial también al Servicio Técnico Automotriz Arias. Con estas menciones pues a nuestros auspiciantes quiero darle la más cordial bienvenida y expresarle pues este agradecimiento a mi invitado del día de hoy, pues a señor Wilfrido Pasquel, que es pues el invitado del día de hoy, que nos va a acompañar y nos va a contar su historia deportiva. Así es que Wilfrido, te doy la más cordial bienvenida, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Creo que el día de hoy vamos a conversar largo y tendido del fútbol, que es lo que nos gusta, y gracias por haber aceptado esta invitación. No, Iván, a ti muchas gracias, buenas noches con todos, y
estamos aquí a las órdenes. Vamos a empezar por el tema del fútbol, ¿no? Porque es lo que nos apasiona y todo. De un barrio netamente futbolero. ¿De dónde eres? Del barrio Elegido. Del barrio Elegido. De Cotacachi, sí, somos de ahí, del barrio Elegido, del Club Unión, Ya. de toda la vida, hasta hoy día. ¿Tú eras de los de arriba o de los de abajo? Porque dicen que siempre los clásicos eran así, ¿no? Así los es, de así arriba es. y los de abajo. Los que siempre ganábamos, los de arriba. Los de arriba, ¿ya? Claro, claro. ¿Cómo transcurre tu niñez, Wilfrido? ¿De quiénes recuerdas tú o tienes gratos recuerdos de esa niñez? Bueno, nosotros empezamos en el fútbol muy tempranos, muy niños, digamos, ¿no? Desde el jardín. Y en nuestro barrio, como tú lo has dicho, futbolero, ¿no? Siempre en el fútbol, entonces, y un gran ejemplo, ¿no? Mi padre y luego mi hermano, Paco, que jugaba al fútbol, jugó al profesional, era uno de los íconos de los futbolistas de nuestro barrio, entonces de ahí nace el gusto por el fútbol. ¿Quién era el encamoso para salir a jugar los duelos entre los de arriba y los de abajo? No, pues ahí sí había, por ejemplo, de arriba Patricio Andrade, Patricio Cova, Paco, mayores, ¿no? Mucho mayores que mí, pero ellos eran los del fútbol. Abajo, Mario Montenegro, Picho, Hugo Gómez. Entonces yo muy pequeño jugábamos, ¿no? Al arco o anda adelante a estorbar, y esos eran los clásicos, ¿no? De arriba con los de abajo. ¿Tu escuela la realizas en Cotacachi? Yo empiezo en el Jardín de Infantes en Atuntaqui, Ya. en el Velasco Ibarra. Ahí ya era parte, digamos, del ¿Por qué te vas a Atuntaqui? Mi mamá es de Atuntaqui, Ya. de Santo Domingo de Atuntaqui, y trabajaba en Atuntaqui, entonces... Del Piqui Barrio. No, ¿Así no, Santo Domingo. Más allá. Por la escuela 2 de marzo, Ya. por ahí más o menos, un poco más al centro, digamos. Entonces, nos llevó a estudiar ahí, y luego regreso a Cotacachi, a la escuela Santísimo Sacramento, primer grado. Segundo grado, nuevamente regresamos a Atuntaqui, a la escuela La Salle, donde terminamos ahí los estudios de la primaria. ¿Cuántos hermanos son, Wilfrido? Somos tres hermanos, mi hermana Tocaya, que le decimos, Mariana, Paco y yo. O sea, eres el conchito. El ultimito. El mimado, entonces. Claro, sí. Listo. Tú hablaste ahorita una parte, yo creo que esencial de la historia de la familia Pasquel, que es el tronco, ¿no? Es la persona de donde nace el tema del fútbol también, tu padre. ¿Cómo era, por ejemplo, el tema de la pasión del fútbol por parte de tu padre? Y bueno, lamentablemente, digamos, no le pudimos ver, no jugar, o yo al menos no le pude ver jugar, pero lo que conversaba él, lo que nos conversaban, nos conversan todos los mayores, ¿no? De nuestro barrio. Papá había sido un muy buen futbolista, defensa bueno, fuerte, había jugado también en Quito, creo que en el América, algo así. Entonces desde ahí viene esto, ¿no? Del fútbol, futbolista de toda la vida del Club Unión, y dirigente también, lo que todos hemos pasado, digamos, por ahí. Tú naces en medio de este tema del apasionamiento, del tema del saber que hay una persona, había una persona que, como tú dices, no pudiste verle jugar. Luego viene tu hermano también, que prácticamente incursiona en el tema del fútbol profesional también. Pero ¿cuándo tú te das cuenta de que tienes condiciones, de que el fútbol también es parte de tu vida? Y bueno, como te decía, desde el jardín ya empecé a jugar fútbol. Luego como un parón, digamos, ¿no? En la escuela no jugábamos, sí, en el equipo de la escuela, todo, pero no estaba tomado en cuenta la selección, digamos, de la escuela. Luego ya viene el colegio. Ya viene el colegio, vine a Luis Ulpiano, a Luis Ulpiano de primero a tercero, y me gradué en el colegio agropecuario, Ya. Carlos Ubida Albuja. ¿De Otabal? Sí, pero aquí ya empezamos ya con las selecciones,
tipo 11 años, así, ya empezamos con las selecciones y ya nos gustó mucho y empezaban a ver mis condiciones, ¿no? Ya. Era muy ¿Quién, rápido. por ejemplo? ¿Quién vio las condiciones? Porque en ese tiempo estamos hablando de que tú prácticamente o te descubren en el tema educativo. Y casi siempre era el profesor de educación física, ¿no? El que decía, ve, ¿sabes qué? Tienes condiciones, ven a formar parte de la... O a lo mejor era un profesor que no tenía nada que ver con la educación física, pero le gustaba el hecho de organizar Claro. a los estudiantes. No, acá no recuerdo el nombre, pero el profesor, el licenciado de Educación Física de Luis Ulpiano, él es el que nos escoge, ¿no? Para la selección del colegio y me da la oportunidad de estar ahí, de ser titular, de jugar y él es el que empieza a incentivarnos, ¿no? Y claro, también ya jugaba con el Unión, como digo, ¿no? Entonces en el Unión había, por ejemplo, Hugo Gómez, que era uno de los entrenadores de nuestro club. Entonces ellos ya empiezan a ver las condiciones de uno a temprana edad, ¿no? Porque 11, 12 años así ya estaba jugando con los sub-18. O sea, prácticamente tú vives la época en donde los torneos o los campeonatos se hacían en el estadio del Luis colegio. Ulpiano, claro, del colegio. claro. Ahí jugamos, bueno, yo también me veían los compañeros del Huracán. Éramos El muy... Huracán de Quiroga. El Huracán, claro, del Ejido, que jugaba en Quiroga, pero en ese tiempo jugaban aquí, entonces a los más pequeños, digamos, que nos vayamos fogueando, nos enviaban al Huracán, así a jugar. Entonces ahí jugaba yo, sí, en el Luis Ulpiano. Ya. Viene esta parte del tema educativo, que me imagino que ahí a lo mejor salías de entrenar y todo. Pero ¿cómo se forja el tema del futbolista en ti? Porque creo, me parece que tu hermano es uno de los que recién, ya cuando él fue un poco más maduro, inicia con el tema de las escuelas de fútbol en Cotacachi. Pero antes recordarás que no teníamos pues esa posibilidad de conocer los fundamentos técnicos del fútbol, de saber cómo se hace un pase. Todo fue... todo lo hicimos de manera empírica. Y por el gusto, por lo que a lo mejor veíamos en la televisión en esa época, ¿no? ¿Cómo era el tema tuyo? Bueno, como tú dices, las condiciones son innatas, ¿no? Uno se nace con esa habilidad, se nació con esa habilidad del fútbol, con rapidez, que era muy, muy rápido. Entonces... empezamos a jugar en los del Unión, ¿no? Siempre el Unión vamos a la selección digamos, a los interclubs, en la juvenil ya nos tomaban en cuenta, luego el Unión pasó a los intercantonales, también estábamos ahí, y aprendiendo de los mayores, digamos así, ¿no? De los mayores, de Patricio, de Paco, de Hugo, Mario. Entonces, de todos ellos, del papá del Pepo, con él sí nos tenía a la raya. Ya. Entonces se aprendió a jugar al fútbol y luego ya llegó... Un miedo a equivocarse de no había cómo equivocarse, prohibido, porque si no nos ponía a la raya. Y luego llego a jugar en el Cedeco de las juveniles, Yomar. Ahí Yomar me convoca primero a la selección de Cotacachi, nos convoca y luego pasamos a las juveniles, a las inferiores del Cedeco. Ya. Él es el que ya... Como entrenador, digamos, con Polito Proaño. Ellos nos forjaron, ellos sí ya nos fueron puliendo poco a poco, indicándonos qué teníamos que hacer, cómo teníamos que patear, cómo tenemos que ubicarnos en la cancha. Ellos fueron los que ya nos formaron, digamos. Y ahí los entrenamientos ya eran, me imagino que más continuos, más, digámoslo, más, con más frecuencia, ¿no? Claro, ya entrenábamos todas las tardes. Ya. Todas las tardes entrenábamos. ¿Dónde entrenaba? En el colegio, digamos, perdón, en el estadio, en Francisco. Ahí ya entrenábamos ya. Pero ahí sí ya teníamos entrenador, como digo, Yomar, Polito, había el preparador físico, el profe Víctor Rugo, de Atuntaqui. Entonces ya nos fueron formando
técnicamente, puliendo, como digo, y ya empezamos a salir. Tú dices que en el Club Unión empezaste desde muy jovencito, muy pequeño. ¿Tú tienes el recuerdo de cuándo fue la primera vez que jugaste ya de manera, digámoslo, formal en el Club Unión? Sí, en las mayores, digamos, sí, recuerdo muy bien, ¿no? Como te digo, era delantero pequeño, ¿no? Pero tenía la habilidad, era una rapidez grande, ¿no? Era muy rápido. Y había unos monstruos de delanteros, Patricio Andrade, había Fausto Flores, Marciano Los de abajo. Flores, el Patricio de arriba, Ya. de ahí Fausto, Marciano de abajo, pero 1,80, 1,90 y rápidos. Y tú pequeñito. Claro, yo pequeño empiezo a llegar y recuerdo que contra Imantag, creo que era, que me dice, antes sabes, eran los dueños del equipo, digamos los mayores, ¿no? Entonces dice, si entra Wilfrido salgo yo. Yo si no, no salgo. Creo que me dieron 30 minutos, 20 minutos de ingreso. Y había un marcador grande, igual corpulento, que no, cámbiate tú al otro lado a marcarle a John Albuja, algo así, que era Marciano. Y le mandan al marcador pequeño donde claro, como era muy rápido, cogí la bola, llegué, pegué un centro, John adentro, un gol. Luego hice otro gol yo en mi debut. Y ganamos 3-2 o 4-2 creo en Mantag. Ya. Entonces, no, que era que le cambie al defensa, de gana le cambia, ese ha sido rápido. Entonces ahí recuerdo que ahí ya me dieron chance la primera vez en el senior del Unión. Y de ahí sí ya empecé a alternar, ¿no? Yeah. Alternaba casi todos los partidos, un rato, una media hora, un tiempo, hasta que luego al próximo año o a los 2 años sí ya titular. Tú me dijiste hace un momento que por el tema del carácter que tenían ciertos mayores o las personas que venían antes de ti, era complicado el hecho de equivocarse. ¿Cómo te sentías ya cuando te dijeron, sabes qué, Wilfrido, calienta porque vas a entrar? ¿Nervios, a lo mejor? Claro, unos nervios, pero ni los zapatos de amarrarse bien, todo, pero la emoción, ¿no? La emoción era tan grande, los nervios, el rato de calentar ya te vas un poco relajando y aflojando, y como todos los futbolistas decimos, ¿no? La primera pelota. La primera pelota que topaste y se acabó los nervios. Y a correr y a jugar. Ya. ¿Cuál es el partido que más recuerdas tú jugando para el Unión? Porque has pasado por un montón de equipos, ¿no? Pero yo creo que el equipo de tus amores siempre va a ser el Unión. Claro, el Unión es el equipo del barrio, el De equipo toda la vida. del corazón, ¿no? Entonces, igual yo creo que con el Unión, cuando quedamos campeones intercantonales. Ya. Sí, no recuerdo, contra Otavalo, creo que fue era una selección de Otavalo, algo así. Ahí estaba Papaya, Core, Montenegro, Tianga, algunos, o sea, de los compañeros, era un buen equipo, ¿no? Y el nuestro, claro, era un equipazo excelente. Entonces ahí recuerdo que empatábamos a unos. Y faltando unos 10 minutos, unos 5 minutos, hice yo el gol. Hice el segundo gol y quedamos campeones intercantonales con Unión. El segundo campeonato del Unión, ¿no? Porque anteriormente ya tuvieron uno en esa temporada. Nosotros estábamos jugando en el Sedeco, no pudimos. ¿Qué crees que era lo que le hacía particular al equipo del Unión? Porque hablar del equipo del Unión es no solo hablar del fútbol, ¿no? Sino hablar de toda una gente que les iba acompañando también a los partidos. Es el barrio, ¿no? Porque es el barrio elegido o el Unión es lo mismo. Club Unión o barrio elegido siempre es lo mismo. No, del barrio iba todo mundo, el barrio se quedaba vacío. Ahí había un amigo que le decía un Janjo Luna, el único que quedaba cuidando la casa, el barrio, digamos. Y el Unión, como es la palabra mismo, ¿no? Unión. Del barrio, eso nos ha caracterizado siempre, y la garra, o sea, garra como los del Unión, como los del barrio elegido, creo que pocos. Ya.
El rival clásico, ¿cuál era? Chusa, el rival. Porque me imagino que Bolívar, como ustedes venían prácticamente de lejos, ¿no? Hablemoslo así, no eran de la parte central de Cotacachi, sino venían de un barrio que digamos está casi en la periferia de Cotacachi, pero venían a jugar acá en Cotacachi. Entonces me imagino que la rivalidad era todos contra el Unión. Contra el Unión. No, sí, eso sí es cierto. Con cualquiera podían perder, menos con el Unión. ¿Ya? Pero los clásicos yo creería que es Bolívar. Unión Bolívar, Unión 9 de octubre. Sí, pero contra el Bolívar eran clásicos de toda la vida, siempre. Y los equipos que casi siempre estábamos en las partes finales, ¿no? Ya. Unión, Bolívar, 9. Y me imagino que a veces ganaban los del Unión, a veces ganaba el Bolívar. Ah, no, sí, como en todo, ¿no? Pero creo que la mayoría de veces ganábamos nosotros. El Unión. Sí, porque yo ya ni recuerdo cuántos campeonatos tendremos con el Unión. ¿Siempre fuiste delantero o me dijiste hace un momento que cuando eras pequeño y cuando el Paco te invitaba a jugar, te decía, bueno, van al arco o anda a estorbar ahí arriba? Siempre, pero después siempre fuiste delantero, nunca probaste en otra posición. No, siempre delantero. Ya. Por ahí alguna vez en el Super 9 me hicieron jugar de marcador, de carrilero, pero no. No es lo mismo. No, estaba solo arriba, entonces no había quien marque. Pero toda la vida puntero izquierdo. Soy derecho, pero toda la vida me imagino jugué, por hacer la diagonal y toda la pegar. vida fue con de izquierdo. Bueno, ahí Yomar me enseñó cómo es, ¿no? Porque recuerdo, falta un delantero izquierdo en el Cédeco, porque derecho era Clever Chalá. Entonces yo, tú sabes patear con la izquierda, dice, hazle, aprende, dice, quédate un rato más. Y así hacíamos, nos quedábamos un rato más, practicando centros, practicando con la izquierda, y toda la vida jugué de puntero izquierdo. Toda la vida. Nunca de otra posición, o sea, nunca. No. Puntero izquierdo, puntero derecho o izquierdo, pero izquierdo casi el 90%. Wilfrido, tú también pasaste por el tema del fútbol profesional, ¿sí? Claro. Vamos a hablar de eso, vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos ya con un poquito más de tu historia deportiva. Quisiera hablar sobre el tema me parece que estuviste en el 2 de marzo, en el 17 de julio también, ¿no? Como equipos profesionales, y quisiera preguntarte sobre eso, porque es una cosa el tema del tema amateur, y ya después pasar al tema profesional también, para conversar sobre eso. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, no sin antes de agradecer a la Radio Pública de Cotacachi, al municipio de Cotacachi, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a su ferretería, al asadero de pollo Super Pollo, a Comercial Isabelita, al Café Don León, al Centro de Fútbol Especializado Luis Jaramillo y al Servicio Técnico Automotriz Arias. Volvemos en un ratito con más de la vida de Wilfrido Pasquel. Llegamos donde otros no llegan. Estamos contigo desde el inicio, porque creemos en ti y en lo que hacemos. Tú también puedes beneficiarte con un crédito microempresarial, agrícola, ganadero y de consumo, sin encaje y pagos de acuerdo a tu actividad económica, desde $500 hasta $30,000. Somos Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, creciendo con nuestra gente.
Amigos y amigas, volvemos nuevamente. Estamos el día de hoy conversando con una gloria también del deporte del fútbol cotacacheño, del fútbol del Ejido, ¿no? Del fútbol del Unión del Ejido. Unión del Ejido. Estamos conversando con Wilfrido Pasquel, gracias a la Radio Pública de Cotacachi, al municipio de Cotacachi, a la Cooperativa de Crédito Santa Anita, a Twitter, la Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a su ferretería, la ferretería de Cotacachi, asadero de pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, Comercial Isabelita, el Café Don León, al Centro de Fútbol Especializado de Luis Jaramillo y al Servicio Técnico Automotriz Arias. Un poquito fuera de micrófonos, Wilfrido me conversaba sobre este tema de la transición. Tú estabas entre unos 15, 16 años y eres convocado, visto para jugar en las inferiores del Club Cedecot, que jugaba profesional en ese tiempo, ¿no? Y a la par, pues jugabas también en la selección de Cotacachi. Sí, como te decía anteriormente, con Yomar Ceballos, Polito Proaño, nos llevan a la selección de Cotacachi. Y ahí empiezan a vernos, a pulirnos, como dije anteriormente, y nos convocan algunos, compañeros 4 o 5, Omar Proaño, Byron, Javi, recuerdo a alguien más, nos llevan a las inferiores del Cedecot. Y en las inferiores del Cedecot ya jugábamos 2 años más o menos. De ahí luego, claro, el segundo año también ya pasé a la primera del Cedecot a jugar profesional, y también tuvimos la oportunidad de ser convocados a la selección de Imbabura para jugar Juventudes del Ecuador, que era en esa temporada los juveniles profesionales, digamos, del Ecuador, ¿no? Ya. De esta selección, ¿a quién recuerdas? ¿Fuiste solo de Cotacachi o fuiste con alguien también de Cotacachi fuimos, creo que estaba Omar Praño. Omar Praño, y no recuerdo, pero fuimos 3 o 4 nomás. Pero me quedé solo. Ya. Sí, de Cotacachi en la ¿Cómo era el selección. trajín, por ejemplo, para irte a Ibarra en ese tiempo? No, pues era ¿Dónde entrenaba? complicado, en Ferro Norte. En Ferro Norte. Donde creo que Ahora es terminal, sí. la mayoría de los mayorcitos. Entonces, no, pues yo iba de aquí al colegio, al agropecuario. Del agropecuario cogía directo a Ibarra a entrenar y regresaba a la casa a las 7, 8 de la noche. A igualarte los deberes. A igualarme los deberes, no en el carro, iba haciendo al otro día. Porque cansado y todo. Ahí madrugaba, me gustaba madrugar. Yo entraba a las 7:15 y yo 6:30 ya estaba en el colegio. Haciendo deberes o lo que te faltaba. Preguntando. Listo. ¿Cuál es la experiencia más bonita que te deja este tema de poder ser y representar a la selección de Imbabura? Porque antes, recordarás, lo más bonito era que te llegaba el oficio, pues, ¿no? El oficio te entregaban y te decían, mire, sabe que has sido convocado a la selección de Imbabura. Y claro, y con eso debías tú sacar los permisos en el colegio, pedir el permiso en la casa también, ¿no? Porque era complicado también, ¿no? Sí, sí. No, eso es lo más grande, digamos, para los futbolistas, al menos en esta temporada, los amateurs o en esto que estábamos recién, ese año incursionando en el profesional. Era lo más lindo, ¿no? Una emoción tremenda. Como ahí en la casa futbolero siempre nos apoyó papá, mamá, siempre nos apoyaban en todo al Paco y a mí. Entonces fuimos, ¿no? Y lo más lindo de las selecciones y creo que del fútbol es los amigos que te dejan, ¿no? Los conocidos, los amigos que hasta ahora se saludan, ¿no? Por ahí te ves, te encuentras, tú eras de la selección. Y conocer, ¿no? Conocer estadios, conocer ciudades, jugar en diferentes cantones, provincias, es lo lindo, ¿no? Porque antes no tenías esa posibilidad, digamos, de salir nomás a cualquier lado. Entonces, las selecciones te daban esa oportunidad de poder viajar y conocer. ¿Cuál es el mejor estadio para tu modo de ver en el que has jugado? Yo en el Olímpico Atahualpa. Ya. Ese es el mejor estadio que he pisado y que he jugado. Era lindo, una sueño hecho realidad, creo. Un sueño y claro, pero pesado, que no llegabas al otro arco, pero por nada.
pero lo más lindo, un estadio hermoso, hermoso. De ahí se da tu vinculación también con el fútbol profesional. Estuviste en el 17 de julio, un club que peleaba el ascenso de segunda categoría en Ibarra, y también estuviste en el 2 de marzo. Sí, del CDCO jugué 2 años en la profesional. Luego, por contactos de mi hermano, siempre me vieron... Él era tu empresario. Sí, es que siempre, tú sabes, eres el hermano del Paco. Claro. No es el Wilfrido, digamos, sino que el hermano del Paco. Entonces, con Palito Palacios había conversado Paco que quería que vaya a jugar en el 17 de julio y me fui a jugar. Jugué 2 años, jugué zonales, jugamos en Riobamba, en Ambato, en algunos lados, ¿no? En Quito. Con el 17 ¿Solo de aquí de Cotacachi? ¿O había Marcelo más? Carvajal, ya. Mucho mayor que mí, pero él jugaba. En el 17 fuimos compañeros los 2 años. Buen futbolista, buena persona, buen amigo. Siempre estábamos ahí con él en todas, en las buenas y en las malas. Con él estuvimos siempre. Jugamos 2 años. En el 17 nos fue bien, digamos, ¿no? Jugamos zonales del ascenso a Primera B. Y luego regresé al 2 de marzo. Ahí pasé unos meses nomás. Porque ya se puso la cosa complicada, ya no pagaban como pagaban antes, digamos así, ¿no? Entonces decidí hasta ahí llegar en el fútbol profesional y regresar. ¿Cómo fue este tema del cambio para ti? ¿Qué representó el hecho de cambiar del fútbol amateur al fútbol profesional? ¿Cuál piensas que fue el cambio más grande? La disciplina. O sea, el cambio grande es la disciplina. La responsabilidad. Las responsabilidades, ¿no? De que no puedes salir nomás los fines de semana, no podías salir, tenías que estar bien para el domingo jugar. Y en el amateur tenías 1000 personas viéndote. En el profesional ya había 3000, 4000, 5000 personas que no podías defraudarles, ¿no? Tenías que sudarle la camiseta, dejar la vida ahí, y eso nos ha caracterizado siempre, ¿no? En cualquier equipo que hemos ido, hemos sudado y hemos dado la vida en eso. Entonces, ese cambio del amateur de que sí, bien, si no ha pasado nada. En el profesional no, en el profesional tienes que rendir y que dar resultados, ¿no? ¿Quién te dirigió? ¿Quién te dirigió en el profesional? Como decía Jomar, Polito... ¿Cuándo fuiste al 17? Juan Yepes. En el 17 estuvo el profe Wilson Armas. Ya. Con Wilson Armas. En las selecciones también estuvo el profe Wilson. Y no recuerdo el nombre, pero era un profe uruguayo que estuvo 1 año. Ya. Ellos son los profes que he tenido. Listo. Todos a rajatabla, me imagino. Claro, más Juanito Yepes. Juanito. Juanito. Listo. ¿Cuál es la experiencia más bonita? Me imagino que el tema de jugar con tu hermano también debió ser chévere, pero ¿cuál fue la experiencia más bonita de poder jugar entre hermanos? Por ejemplo, es una anécdota nomás, que cuando él jugaba en el 2 de marzo y yo en el CDCO. Ya. Entonces, claro, cada uno daba la vida por su equipo y tuvimos por ahí unos 2 encontronazos. El uno me envió desde la cancha contra las mallas, ¿ya? Aquí en Cotacachi. Porque es suavito para jugar, Paco, ¿no? Sí. Sí. Es de los que harto temperamento, sí, harta pata, como decimos, ¿no? Y a la revancha, yo pude mandar un gol en Atuntaqui y empatar el partido, y ellos con la ganancia creo que quedaban campeones o algo así, y nosotros les empatamos. Entonces no pude desquitarme pateándole, pero sí haciendo gol. Y no dejándole que sea campeón. Que no dejarles, exacto. Ajá. La experiencia más bonita que te decía, por el tema de que a lo mejor en algún momento, claro, Paco era 5 de los 5, ¿no? De los 5 que recuperaban la pelota, que te daban la posibilidad de jugar. Y como tú eras delantero, me imagino que al ser hermanos se comprendían bastante en el tema de los pases y todo. Claro, como te digo, tuvimos la oportunidad de jugar, por ejemplo, en el CDCO juntos.
conversábamos en la casa, en los entrenamientos, mira, mañana vamos a hacer esto, voy a meter un pelotazo a tal tiempo, estarás atento, correrás. Entonces nos comprendíamos súper bien, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de jugar en el Sede, con el Unión, en todas ¿cómo es? De las comunidades, ¿no? Peguche. Justo eso te iba a preguntar. Me imagino que Super los Paucas 9. también jugaste en algunos... Sí, jugué 4 años más o menos en la el selección Pauca. de Cotacachi. En Cotacachi 2 años, 2 años jugué con Juvenil Otavalo. Ya. Había un equipo Juvenil Otavalo de los señores Plazas, algo así. Ahí jugué y ahí quedé goleador Ya. en un campeonato con 14 goles y Lucho Chicaiza creo que era con 13. Ya. De todos los defensas que te ha tocado sortear, me imagino que debiste tener alguna rivalidad, digámoslo así, sana, con alguno de ellos, en el que siempre te topabas. Me imagino que algunas veces salías airoso, otras veces a lo mejor no tanto, pero siempre hay ese tipo de duelos, ¿no? De duelos. Tú eras delantero, entonces me imagino que siempre debe haber un defensa que te buscaba, que a lo mejor como se llama decir por ahí en el fútbol, te boquillaba, te molestaba. A lo mejor recuerdas a alguien esa... Nuestro gran amigo el Cangre. Ya. Jugábamos muchísimo. Walter Cedeño. Muchísimas veces jugamos En contra. Él en el Brasil, en la selección de Otavalo. Ahí en San Pablo él creo que jugaba con González o con el Brasil mismo. Ya. Y nosotros en el Super 9. Y no, el Cangre decía, enano, ya no corras tanto, ya deja de correr. Claro, pero igual cuando ya se enojaba también... Te daba. Daba duro, y duro, Ya. daba duro. ¿Y algún otro, por ejemplo, delantero con el que tú hayas tenido también esa posibilidad de juntarte, de jugar bien, que te haya gustado el hecho de compartir las puntas del tema de ser delantero? Y cuando recién empezábamos con el gran amigo Omar Proña, Ya, éramos con el rápidos circuito. del circuito, silbaba y corre. Luego tuve la oportunidad con Marcelo Carvajal también, ¿no? Que era no tan rápido, ¿no? Pero tenía una pierna, una pata, entonces hacía unos cambios de frente grandes y yo creo que igual con uno de los que más me entendía y nos respaldaba, ¿no? En el Unión, Patricio Andrade y John Albuja. Ya. Si yo te pregunto ahorita, Wilfrido, ¿cuál es el gol que más ha marcado tu vida, con el que te recuerdas? ¿Tú me mencionarías uno? Sí, como dije anteriormente, el gol que más me marcó, que más, digamos, que más me llenó, el que hice el 2-1 en el Inter Cantonal, Ya. en Ibarra, cuando ganamos 2-1 y quedamos campeones. Ya. Ese creo que fue. ¿Cómo fue? Recuerdo que Lucho Cabascango, igual un amigo del barrio, un delantero rápido, no sé, Paco, alguno de ellos, y a Milro, que le dio un pase a correr, llegó a la línea y saca un centro y yo iba a rematar con la derecha y se me pasa en el aire, pero jóvenes, ¿no? Todo, y la rapidez, los reflejos, alcanzo a toparle con la pierna izquierda y le mando adentro. Ya. Y como decía, faltando unos 5 minutos, algo así, y quedamos campeones. ¿Tenías alguna forma particular de celebrar los goles? Sí, que me gustaba indicar el número. Ah, ya. Sí, me gustaba indicar el número. ¿Con cuál jugabas? Jugaba, el 14. Ya. Toda la Siempre. vida. Sí, desde que Don Nel Morales, él me dejó, me gustaba por Diego Herrera, Ya. un futbolista del Club Nacional que era pequeño, pero era muy bueno, macho para jugar. Y me gustaba por él, cómo jugaba, y me identifiqué con él y con ese número, con el 14. Pero en el Unión jugaba Don Nel, Ya. con ese, entonces cuando él ya se retiró pude coger la 14. Pudiste jugar con hasta el ahora. 14. Listo. Hemos
pasado por toda tu época de futbolista, de niño, de joven, ¿alguna lesión que hayas tenido? No lesiones de hasta los 40, digamos, más o menos. Ahora sí. Ya duele todo. Duele todo. Una patada te duele 8 días, no te recuperas. Y tengo un problema de los aductores. Ya. Creo que por ser tan rápido, ser tan explosivo, Las de joven, fibras siempre terminan rompiéndose. Terminan y hoy ya no hay esa velocidad, ¿no? Ya no se puede, ahora es al pie nomás, despacio. Pero bueno, hasta cuando se pueda, hasta cuando las piernas den, estaremos ahí en la cancha. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en el fútbol, Wilfrido? ¿Qué es lo que tú catalogas que es lo más bonito, lo que te ha dejado el fútbol, lo más bonito, lo más preciado? Creo que todos coincidimos y es las amistades, ¿no? O sea, por ejemplo, en San Pablo, los amigos del Super 9, los panas de la selección, en Atuntaqui, en todo lado tienes amigos y te reconocen hasta ahora, ¿no? Y te dicen, hola Wilfrido, ¿cómo vas? O ven a jugar con nosotros, estamos en este campeonato. Yo creo que coincido con todos los futbolistas o los deportistas que lo mejor que te deja esto es las amistades, o sea, los grandes amigos, los buenos amigos en el fútbol. Antes rivales de jóvenes, ¿no? Con tu hermano, con Tianga, con el Core, el Nelson, y ahora somos compañeros, nos acompañan en nuestros equipos, entonces eso es lo bueno, y haber jugado también con estrellas grandes, ¿no? Pude la oportunidad del Flaco Argüello, Nelson Guerrero, Pecoso Bolaños, siendo yo muy joven, y jugábamos en el Super 9, me acuerdo. Entonces eso sí es lo más grande, las amistades que te dejan. ¿Qué es lo más chistoso, lo más jocoso que te ha pasado a lo mejor en el fútbol? ¿Alguna anécdota por ahí escondida? Claro, por ejemplo, la que siempre me hace acordar es en Riobamba, jugando 17 de julio Olmedo, que nos ganaron 4-2, íbamos ganando 2-0. Y claro, 5.000, 6.000 almas te querían matar y todo dentro del partido, ¿no? Te gritaban de lo que de te ibas a morir. Claro, de lo que nos íbamos a morir, que no vamos a salir de ahí. Pero recuerdo que cuando salíamos nos quitaron hasta las medias. ¿Ya? Regálame la media, regálame esto, regálame el otro. Y fue algo lindo, ¿no? Y que nos reíamos. Entonces, nosotros con miedo de salir, toda la gente afuera, nos van a matar aquí. Pero no, cuando salimos, en cambio, no, la camiseta, la media. Entonces, hasta lo que teníamos de la mochila tocó repartir y salir al bus. Listo. ¿Hay algún lapso triste de algo del fútbol que te ha causado tristeza? Creo que pocas veces te causa tristeza el fútbol, no. De pronto, a veces alguna decepción de no poder haber quedado campeón. Sería algo así, ¿no? Pero de ahí creo que no, porque el fútbol es siempre alegrías, el fútbol es más de amigos, de alegrías, y no, yo creería que no me ha dejado tristezas a mí el fútbol. ¿Siempre ha sido algo grato para ti? Siempre ha sido grato, así haya ganado o perdido, pero como decía anteriormente, las ganas que le hemos puesto, le hemos dejado todo en la cancha. No, yo creería que no me ha dejado tristezas, francamente. Si yo te pudiera decir ahorita que hagas un recorderis de todos los equipos que has jugado, ¿podrías nombrarme los equipos? Todos no creo, pero por ejemplo, el Unión de mi barrio, el Unión de mi corazón, digamos así, ¿no? De ahí hay el Unión de Ilumán, Super 9, Santo Domingo de Ibarra, que quedamos cuartos a nivel nacional, ¿no? En Atuntaqui Gladiador, los Cotacachis, Yankees, un montón, no. Borussia también en Quiroga. Yeah. Entonces, sí hemos jugado, creo, muchísimos equipos que
difícil acordarse de todos. Al día de hoy, Wilfrido, ¿sigues jugando fútbol? Sí, poco, pero sí juego en el Unión. Ya. En el Unión, en Quiroga, ya estamos en la Master. En la Super. En la Super Master, En la Sub 50. Ya. Ya estamos ahí y sí, estamos jugando, como te digo, suave, poco, pero siempre estamos ahí en el fútbol. ¿Qué es lo que te caracterizaba en el fútbol? Tal vez a lo mejor ahorita ya no tengas esas habilidades, cualidades, pero por ejemplo, ¿qué es lo que te diferenciaba de otros delanteros? Yo era muy rápido y tenía una gambeta larga, pero no, muy pocos me podían coger, digamos. Ya. O sea, botabas la pelota hacia adelante. Botaba la pelota 20 metros y nadie me cogía. Ya. Eso era lo que siempre me caracterizó, ¿no? Ya. Siempre, la rapidez. ¿Tenías alguna cábala antes de ingresar al partido? ¿Alguna situación? Toda la vida y hasta hoy día hago dar doble salto con la derecha. Al rato de ingresar a la cancha doy un doble salto. Con la pierna derecha. Con la pierna Esa derecha. Es la cábala. Esa es la de toda la vida, creo. Listo. Si yo te pudiera preguntar ahorita, por ejemplo, si tú pudieras tomar una decisión, volviendo un montón de años atrás, ¿cuál sería esa decisión en torno al deporte? ¿A lo mejor seguirías en el tema profesional? ¿Te hubiera gustado llegar a lo mejor? Porque recuerdo cuando éramos de la selección de Imbabura, los dirigentes del AUCAS me vieron. Yeah. Hablaron conmigo ahí en el Olímpico Atahualpa para que vaya. Pero tú sabes, era bien complicado. Papá dijo, no, tan lejos, Quito, ¿cómo? ¿Dónde vas a vivir? Entonces yo dije, bueno, no hay problema. Entonces capaz de que ahora sí me fuese solo con una mochila a probar suerte. A probar suerte, ¿no? Ajá. Listo. ¿Profesión al momento, Wilfrido? Sí, soy tecnólogo en gestión del transporte. Ya. Esa es mi profesión. Me imagino que también lo hiciste a la par con el tema del fútbol también. No, la profesión lo saqué ya luego, ¿Sí? ya de grande, digamos así. Tuve la oportunidad de entrar a trabajar al municipio con Yomar y ahí en tránsito. Entonces ahí tuve la oportunidad y me especialicé porque eso me gustó, eso me gusta. Estoy hasta ahora ejerciendo esta profesión y me especialicé un poco. Tengo una tecnología en gestión del transporte y soy técnico en tránsito, transporte y seguridad vial. Chévere. ¿Hasta cuándo vas a jugar, Wilfrido? Hasta cuando las lesiones me dejen. Aunque sea 5 minutitos, 10, cuarto de hora, pero yo creo que hay para largo todavía. Fútbol. Todavía, sí. Listo, Wilfrido. De mi parte ha sido, pues, el hecho de tenerte aquí ha sido bonito. Ya estuviste aquí alguna vez conversando del Club Unión, específicamente. Hoy he tenido la oportunidad de conocerte un poquito más. Y para finalizar, siempre el tiempo nos queda corto, pero para finalizar, yo quisiera que tú, desde tu ámbito profesional, desde el ámbito de todo lo que te ha tocado vivir también por el tema deportivo, les des un consejo a las personas que a lo mejor no se animan, ¿no? a lanzarse a algún deporte. Yo siempre he tenido en cuenta de que la edad únicamente es un número que uno tiene, ¿no? a cuestas. Pero, por ejemplo, hay muchas personas que, por ejemplo, a los 50, 60 años todavía corren maratones, por ejemplo, ¿no? Y a veces uno se deja guiar de esas, no, es que ya estoy mayor, ya la edad y todas las cosas, y no es eso. Diles, por favor, que se animen al tema deportivo. Claro, por ejemplo, como yo les digo siempre a los muchachos, a mis hijos, no, hagan deporte, cualquier deporte, pero hay que estar haciendo algo, ¿no? Porque eso ayuda, te da disciplina, te ayuda a mantenerte bien físicamente y a los de nuestra edad, digamos así, sí es chévere hacer deporte, hagan deporte, salgamos aunque sea 5 minutitos, 10, como digo, yo que juegue 5, 10 minutos un partido, estoy feliz, porque esa es nuestra vida, ¿no? Patear la pelota, el fútbol y entonces eso, incentivarnos, que vayamos, que hagamos lo que nos gusta, sea cual sea el deporte que elijamos. Bueno, Wilfrido, yo te agradezco mucho por haber estado aquí. A ti, te agradezco por haber también tenido esta trayectoria deportiva.
Yo, como digo, siempre el tema deportivo nos aleja de muchas otras cosas que a lo mejor están por ahí y volver a recalcar, ¿no? Muchas veces nosotros nos quejamos de que vivimos en un país inseguro, en un país que está captado por temas de inseguridad, pero nunca, salvo el caso de municipios, en este caso como el de Cotacachi, le apuestan al tema deportivo, ¿no? Y el deporte obviamente te aleja de otras cosas que no tienen nada que ver con el tema de la paz, de la buena vecindad, de ser un buen ciudadano, por ejemplo. El deporte te forja, el deporte te da disciplina, como tú decías, y el deporte sobre todo te enseña a manejar aspectos éticos, ¿no? Y eso es lo más importante también. Así es que te agradezco, Wilfrido, muchas gracias por haber estado aquí. Agradecemos a todos nuestros auspiciantes, a la Radio Pública de Cotacachi, al municipio de Cotacachi. Queremos agradecer también a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Guerrero y Escorza Arquitectos, a la Cooperativa de Transportes Aerotaxi, a su ferretería, la Ferretería de Cotacachi, a Asadero de Pollo Super Pollo, el auténtico sabor cotacacheño, a Comercial Isabelita, al Café Don León, al Centro de Fútbol Especializado Luis Jaramillo y al Servicio Técnico Automotriz Arias. Esto ha sido pues el día de hoy. Wilfrido Pasquel nos ha estado acompañando aquí. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que Chuya Vida tenemos 10 un ratito, así es que vaya, aprovechela al 100% y nos estaremos encontrando con ustedes la próxima semana con más de Un Café Con aquí en Huella Deportiva. Hasta pronto.